Hay momentos que cambian el mundo para siempre. Fechas que se marcan a fuego en la historia económica, que actúan como un antes y un después. Esta es la crónica de cómo, en solo unos días, el sistema energético global fue empujado hasta el borde del abismo. Todo tiene un punto de partida, y en esta historia, ese punto es una fecha muy concreta, el 28 de febrero de 2026, un día que, sin que muchos lo supieran, daría inicio a una reconfiguración total del mapa energético del planeta. La escalada fue vertiginosa. En serio, en menos de 72 horas, una operación militar se convirtió en una declaración que amenazaba con paralizar una de las arterias comerciales más vitales del mundo. Y para cuando los mercados abrieron, apenas tuvieron tiempo de asimilar el golpe que se venía. Bueno, vamos a desglosar esto. El catalizador de toda la crisis fue una operación militar con un nombre bastante dramático: Operación Furia Épica. El objetivo, en teoría, era la infraestructura militar iraní, pero sus consecuencias se extendieron mucho, mucho más allá del campo de batalla. Quédense con este número, 20%. Solo eso. ¿Por qué es tan importante? Porque ese es el porcentaje de todo el petróleo y el gas del mundo que depende de un único y estrechísimo paso marítimo. Y claro, estamos hablando del Estrecho de Hormuz. Geográficamente es un cuello de botella, pero económicamente es como la arteria yugular del sistema energético mundial. La amenaza de cerrarlo siempre ha estado ahí, como una carta geopolítica, pero en marzo de 2026 esa amenaza se sintió más real que nunca. Sin embargo, aquí viene lo más interesante. Lo que de verdad paralizó el flujo de energía no fueron los buques de guerra ni las minas. El golpe real, el verdadero bloqueo, vino de un lugar completamente inesperado. Fue un bloqueo invisible. A ver, para entender lo que pasó hay que pensar en algo que normalmente no vemos: el mundo de los seguros. El comercio marítimo global no funciona sin una cobertura muy específica. Bueno, pues cuando los 5 clubes de seguros más grandes del mundo, de repente, retiraron la cobertura de riesgo de guerra para el Golfo Pérsico, en la práctica crearon un bloqueo total. Sin seguro, simplemente ningún barco puede zarpar. Fue una decisión financiera, no militar, la que detuvo en seco a casi una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Y como se podrán imaginar, este efecto dominó golpeó de lleno a los gigantes de la industria. Vamos a ver cómo esta crisis puso a prueba, hasta el límite, las estrategias de las mayores corporaciones energéticas del mundo. Esta tabla es como una foto del momento justo antes del desastre. Fíjense, por un lado, ExxonMobil, súper fuerte en el continente americano. Por otro, Chevron, con intereses clave en Israel. Y luego tenemos a Shell y a Total Energies con una dependencia gigantesca de la producción de gas y petróleo que tenía que pasar sí o sí por el Estrecho de Hormuz. Y estas imágenes lo dicen todo. Son la historia de dos estrategias completamente opuestas. Por un lado, los buques de gas natural licuado, de los que dependía Total Energies, ahora básicamente atrapados. Por el otro, las operaciones de producción de Exxon, geográficamente a salvo de la crisis. Dos estrategias y de repente dos destinos muy diferentes. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La geografía se convirtió en destino. Compañías como Total Energies y Shell, que habían basado su crecimiento en el gas de Qatar y el petróleo del Golfo, quedaron totalmente expuestas, vulnerables. Mientras tanto, ExxonMobil y Chevron, con sus enormes operaciones en las Américas, estaban en una posición mucho mejor para aguantar el temporal. La crisis dejó claro quién había apostado por la eficiencia de bajo costo y quién, quizás sin saberlo, había apostado por la resiliencia. Claro que esto no se quedó en las oficinas de las grandes petroleras. Lo que empezó como un conflicto regional y un problema logístico se transformó rapidísimo en una crisis económica de escala mundial. Las cifras son brutales, no hay otra palabra. En las primeras horas de operaciones, el precio del crudo Brent, la referencia mundial, se disparó un 13%. El dinero huyó buscando seguridad, por eso las acciones de empresas de defensa subieron un 25%, y las industrias que dependen del comercio global, como la automotriz, vieron sus cadenas de suministro simplemente romperse. Y los titulares de la prensa, reflejaban el pánico generalizado. Esta cita de The Guardian no era una exageración, se convirtió en el nuevo consenso de los analistas. El fantasma del petróleo a $100 el barril estaba de vuelta.
amenazando con arrastrar al mundo a una recesión. A partir de ahí, el contagio fue imparable. Pensemos en las aerolíneas, enfrentando costos de combustible que hacían inviable volar. En las fábricas de autos, parando la producción por falta de piezas. Pero el impacto llegó hasta a la comida. El suministro de fertilizantes se interrumpió, amenazando cosechas futuras. E incluso a nivel regional, Israel tuvo que apagar su propia infraestructura energética como precaución. Nadie, absolutamente nadie, era inmune. Esta crisis no fue solo un susto temporal en los precios, forzó un replanteamiento total, un reseteo de la seguridad energética global. Creó literalmente una nueva realidad. Es increíble pensar que justo antes de que todo esto explotara, la conversación dominante era sobre un supuesto exceso de petróleo que se esperaba para 2026. La idea era que la eficiencia y la sobreoferta mantendrían los precios bajos y estables. Bueno, esa idea se hizo polvo. La nueva realidad es un mundo donde la seguridad del suministro pasó a ser más importante que el costo. Un mundo que empezó a mirar con urgencia a la producción local y a las alternativas a los combustibles fósiles. Y aquí ocurre una de esas grandes ironías de la historia. Este shock brutal en el precio del petróleo terminó siendo el empujón definitivo que necesitaban las energías renovables. De repente, invertir en energía solar o eólica ya no era solo una decisión climática, se convirtió en una decisión de seguridad nacional y sobre todo económica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta clave. La crisis de 2026 nos enseñó de la manera más dura lo frágil que era nuestro sistema energético, que dependía de una única y muy vulnerable vía marítima. La pregunta que queda en el aire es, ¿hemos aprendido la lección? ¿Es nuestro sistema actual realmente más seguro?